Bien, amigos, estamos ya casi en la fase final de este programa de hoy. Recuerden que cuando este programa termine, dentro de 22 minutos, bueno, dentro de 17 minutos, porque entregamos 5 minutos antes de las 8, pero estará comenzando la intervención en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en Monteplata, en La Romana y en San Cristóbal. Esa intervención con una serie de acciones para tratar de frenar la pandemia. Mientras tanto, tenemos que decir que es una tranquilidad el hecho de que las autoridades hayan cedido en el sentido de darle más importancia al aspecto sanitario que al aspecto económico, porque ambos son importantes, ambos son imprescindibles, pero para llegar a la meta hay que dar un paso primero y el otro después, que hay que hacer todo lo necesario para reactivar la economía en las condiciones y el ritmo que minimicen el riesgo de salud, el riesgo para la vida de los dominicanos. De manera que lo primero es lo primero y es la salud. Y claro que, como lo señalamos anteriormente, los empresarios quieren reactivación económica, los trabajadores quieren reactivación económica, y no es que la quieren, sino que unos y otros la necesitan, y el país la necesita, pero el país necesita primero preservar las vidas, controlar la pandemia para que no haya un desastre. Y sí hay problemas económicos que tenemos que ir abordando. Y por eso nuestro invitado, que se integra en este momento, ahora es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez. Muy buenos días, ministro. Buenos días, Suchi. Buenos días, Amelia. Un placer de estar aquí compartiendo, y buen día a toda la audiencia que le sigue. Buen día, Javier. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Para empezar, Juan Ariel, resulta que nuestras dos principales fuentes de entrada de divisas son el turismo y las remesas, y ambos están violentamente sacudidos por la pandemia del coronavirus. Y ya la CEPAL está proyectando que el desempleo va a aumentar, que la pobreza va a crecer de una manera importante. Crecerá la pobreza en general y crecerá la pobreza extrema. Crecerá la desigualdad. Casi nada. Entonces, vamos a ver cuál es el planteamiento, sobre todo después de que, con las advertencias de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, de que no se podía reactivar la economía a tontas y a locas, porque los resultados pudieran ser los más indeseables. ¿Qué se está planteando ahora el gobierno y qué está recomendando su ministerio? Efectivamente, Uchi, estamos viviendo situaciones donde es bastante complejo encontrar el delicado equilibrio entre economía y salud. Y digo equilibrio porque de hecho una no puede vivir sin la otra, pero tenemos que actuar con prudencia, porque cualquier paso en falso puede poner en riesgo la vida de cientos de miles de personas. Entonces, en ese sentido, el presidente Danilo Medina ha enviado al Congreso nuevamente una solicitud de extensión del estado de emergencia. Hay que saber que este es un requerimiento constitucional para que el Poder Ejecutivo pueda implementar ciertas medidas de distanciamiento social, o hasta pueda hacer cosas tan básicas en un manejo de epidemia como el traslado de presos. Hasta para eso se necesita el estado de emergencia, constitucionalmente.
Pero eso no quiere decir que implique que la economía se va a mantener tal cual como va. Primero debo aclarar que la economía dominicana se ha mantenido con ciertos sectores operando. Estamos hablando de agropecuaria, industria, zona franca, minería, algunos servicios. O sea, cerca de 40% del Producto Interno Bruto ha continuado operando, pero claro, con niveles operacionales bastante reducidos, porque hay una disminución en la demanda agregada, en la demanda tanto de consumidores como de inversionistas en el país y en el extranjero. Obviamente, con esta extensión de las medidas de emergencia, el gobierno podrá aplicar el programa que se tiene diseñado de distanciamiento social inteligente, de gradualmente ir incorporando un mayor número de trabajadores a sus labores, pero con el cumplimiento estricto de ciertos protocolos y con la vigilancia de cómo eso va impactando las curvas epidemiológicas de contagios, de hospitalizaciones y de ingreso a UCI. Pero efectivamente es un año muy difícil para la economía, donde la actividad productiva se va a ver reducida. Eso tiene implicaciones en los niveles de empleo, efectivamente. CEPAL pronostica que va a haber un aumento en el desempleo y eso conlleva un deterioro de ciertos indicadores sociales. Desde el gobierno estamos haciendo todos los esfuerzos desde un inicio de mitigar ese impacto. Por eso fase, por eso quédate en casa, pero sabemos que es normal que en situaciones como esta, sobre todo siendo una de las crisis más difíciles que ha experimentado el mundo en décadas recientes, eso va a tener un impacto. En cuanto a la generación de divisas, efectivamente estamos viendo que nuestros principales sectores generadores están siendo afectados. Está siendo afectado el turismo, está siendo afectado remesas, exportaciones, claro está, por una menor demanda del exterior, aunque parcialmente compensado por una disminución abrupta de los precios del petróleo, una disminución en las cantidades de importaciones, que eso evita una mayor salida de divisas, y parcialmente compensado por un aumento en los precios del oro. Todo esto neto pudiera decirse que va a implicar una reducción del ingreso neto de divisas, pero por suerte el Banco Central inició este año con niveles de reservas internacionales superiores al 10% del PIB, que permite manejar esta situación sin un descontrol cambiario. Ese bajo precio del petróleo, es sobre eso mismo que le acaba de decir Javier. Disculpa, precisamente adelante. El bajo precio del oro, el bajo precio del petróleo y el alto precio del oro, ¿en qué medida compensan? ¿Cuál sería su aporte de amortiguamiento? No compensa ni la mitad de la reducción que se tiene en los ingresos por divisas, o sea que es importante, pero jamás cubriría todo lo que se va a dejar de percibir. Efectivamente, hay que prever que el Banco Central estaría usando las reservas internacionales, pero además debo decir que todo esto visto desde el lado de la cuenta corriente, como se le denomina en lenguaje económico. Pero en la cuenta de capital vamos a tener entrada de divisas, por ejemplo, a través de préstamos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. O sea que eso también permitirá que el mercado cambiario se vaya estabilizando durante el año. Sabemos de estas distintas medidas que se han estado tomando para reducir el impacto de esta pandemia en la economía nacional. Ahora, nos gustaría saber si desde el gobierno, desde el Ministerio de Economía y otras instituciones del Estado, se ha estado trabajando en la elaboración de algún plan de recuperación económica que implique entonces definir de qué manera República Dominicana va a mejorar los indicadores en términos macroeconómicos, el impacto que en materia de reducción de divisas se va a tener.
¿Existe o se está en proceso de elaboración de ese plan de recuperación y cuáles serían las iniciativas que de carácter económico se le estarían dando prioridad? Muchas gracias, Javier, por esa pregunta, porque desde que inició la pandemia, nosotros nos hemos mantenido haciendo todos los análisis necesarios para prever la estrategia de salida. Y el día después, que la verdad es que no es post-COVID, sino durante COVID, porque COVID va a durar mucho tiempo con nosotros. Sí, hemos estado trabajando en ello, hemos estado incluso diseñando distintos esquemas de reincorporación gradual al mercado laboral de los cientos de miles de trabajadores que han sido suspendidos, o sea que sí, eso se tiene previsto. Incluso se ha estado discutiendo y trabajando algunas medidas de recuperación. Ustedes han visto cómo se ha anunciado que se va a disponer de 15.000 millones de pesos para préstamos a las micro, pequeñas y medianas empresas, porque sabemos que es el sector más afectado. O sea que esto es un día a día y se ha trabajado tanto durante la etapa de confinamiento, fase, quédate en casa, pero incluso los meses posteriores, el regreso al trabajo y lo que será necesario hacer para una reactivación o una redinamización gradual de la economía sin descuidar lo más importante, que es la salud y la seguridad de cada uno de los dominicanos y dominicanas. En ese sentido, hay cosas que se pueden ir haciendo, medidas que si bien no nos permitirían reintegrar a toda la fuerza laboral, pero sí mantendrían ventas y movimiento económico. Por ejemplo, si se le facilitara a las empresas, sobre todo a los que venden, ¿verdad? Mecanismos que hoy en día están a disposición del que los quiera, mecanismos para las ventas en línea y entrega a domicilio. Esto incluso hasta para negocios como los supermercados. Hoy día mucha gente que intenta comprar en línea, es difícil. Los mecanismos no son ágiles cuando pudieran serlo. Pueden ser ágiles, pero no lo son todavía. Que las compras se hagan en línea y no se aglomera la gente en el supermercado. Pero lo mismo en cualquier tienda. En cualquier tienda, hasta de ropa, de lo que sea. Aunque no sean cosas esenciales, pero el que quiere comprar una camisa, la puede comprar en línea y se la pueden mandar y no tiene que aglomerarse la gente en una tienda, en un local. ¿Se ha pensado en esto? Bastante, Uchi. De hecho, desde un principio se ha permitido que sectores como los restaurantes puedan operar en línea. Esto yo creo que ha llevado a una dinamización de la creatividad del dominicano. Han surgido muchos negocios en línea, sobre todo de distribución de alimentos, pero tal como planteas, el uso del delivery, que depende, claro, de cómo cada empresa lo use, cada empresa desarrolle sus aplicaciones, sus páginas web y del servicio logístico que tenga para la entrega, pero en esta nueva normalidad o covidianidad, como dicen algunos, sí que tenemos que acostumbrarnos a usar más el servicio de delivery. Y son de las cosas que más se han discutido para permitir en una primera etapa la dinamización económica sin que implique aglomeración de personas. O sea, estoy muy de acuerdo con su planteamiento y es algo que hemos estado discutiendo. Incluso se tiene protocolos para el uso de delivery. La CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, tiene un protocolo para el uso de delivery, que es el que estamos utilizando de base para diseñar el protocolo de manejo en ese subsector en particular o esa modalidad particular. Bueno, te agradecemos, Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el que haya estado con nosotros hoy, compartido estas informaciones y quedaron temas de mucho interés que ojalá próximamente podamos tener el tiempo suficiente, el tiempo necesario como para abordar con detalles estos temas tan relevantes en materia económica, que son desafíos fundamentales que tiene el país.